Gustavo Quintero, soy docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, alias El Tigre, que me conocen más por El Tigre por Gustavo, ¿sí? Aunque en la casa la señora me dice perro, pero aquí me dicen Tigre. Entonces es un placer para los que sepan de la Marta, vive todavía la Marta, todavía vive esa señora, y me desempeño en el área de Departamento de Formación Humanística, en todo lo que tiene que ver con ciencias sociales. Niñas, las costumbres y las tradiciones de un pueblo son los que hacen posible que exista ese legado como humanos. O sea, donde perdamos las costumbres y perdamos las tradiciones humanas, los hábitos, aquello que realmente nos une en sociedad a nivel mundial y específicamente, porque todos somos seres humanos del planeta, pero específicamente de Colombia, ese es el punto que nos hace culturalmente colombianos. Esos dichos, esos adagios, esas costumbres, hábitos, tradiciones, la comida, nuestras danzas, nuestras historias, esos hermosos cantadores y cantadoras de nuestro oriente y pacífico colombiano. Entonces, mis tigres y mis niñas, la invitación es a que eso no se puede perder. Cuando usted pierde sus culturas, pierde su tradición. Cuando usted pierde su tradición, usted pierde de dónde viene. Luego, entonces, estaríamos ante un desierto impresionante. Entonces, ese puntico sí hay que dejarlo claro. Vivamos nuestras culturas, vivamos nuestras costumbres, no nos apenemos de nuestras costumbres, ¿verdad? Aquí en Santander tenemos nuestro festivalito ruitoqueño, nuestras danzas de Vélez, etcétera, etcétera. Entonces, eso es vital para nosotros. Creo que respecto a la decadencia de nuestras costumbres y tradiciones, como diría ese gran pensador Friedrich Nietzsche, él hablaba de una transignificación. Yo creo que lo más importante es que podamos seguir significando, dándole sentido a esas tradiciones y cultura que tenemos y costumbres y hábitos y demás, ojo, sanas costumbres que tenemos significando. O sea, es muy especial que ustedes como jóvenes puedan significar, entender y comprender desde su hermosa edad, que es de juventud, lo que nosotros los viejos les contamos. Todo aquello que ustedes ven, en ustedes está, que lo vean de otra manera. Claro, ese es el ejercicio, sin miedo. Que vean esos torbellinos, esa guabina, ese bambuco, ¿sí? Ese zapateo llanero del joropo, que lo vean de otra forma, pero para eso necesitan que nosotros los viejos hayamos respetado y sigamos respetando esas costumbres. Si nosotros morimos, pero tenemos que dejar ese legado en ustedes, la juventud, y ahora pues la pasan a sus sistemas interactivos y demás, y combinan el reggaetón con la cumbia, y combinan el reggaetón o la champeta con un torbellino. Háganle, yo a eso no le veo problema, O sea, lo importante es que nos acerquemos como seres humanos respetándonos eso que es lo que nosotros tenemos, que es nuestra cultura, ese modo de ser, de pensar, de hacer, de sentir, que nos identifica como colombianos. Si hay una decadencia cultural, que yo me niego a ese proceso, no quiero pensar en decadencias culturales, pero si la llegase a ver, en gran culpa es de nosotros, los que le llevamos 40, 30, 50 años a ustedes en edad, porque si ustedes no saben es porque nosotros como un Ministerio de Cultura, nosotros como familia, nosotros como universidad, no hemos sido capaces ni siquiera de informarles, que sería lo mínimo, mucho menos de formarlos. Entonces, aquí nos toca darnos un mea culpa tirando al látigo en nosotros los adultos, porque no hemos sabido inculcarles desde ese preescolar, desde esa primaria en adelante, qué es nuestra cultura. Entonces, yo no quiero pensar en que haya una decadencia cultural. Yo lo que quiero pensar es que no hay la debida información y por ende no hay la debida formación en el respeto por aquello que nos identifica, porque la cultura me identifica, la cultura me da un sello, la cultura me da una impronta, y en cualquier parte del mundo decimos colombianos, bolivianos, ecuatorianos, peruanos, orgullosamente latinoamericanos. Cuando yo deseo implementar algo, debo darlo a conocer. Cuando yo deseo implementar algo, debo valorar eso que voy a conocer. Cuando yo deseo implementar algo, no es suficiente con darlo a conocer y con valorarlo, sino con sentirlo. O sea, sentir eso que yo estoy diciendo. Entonces yo considero que aparte de las clases, aparte de los festivales, aparte de todo eso que tenemos, habría que tener una campaña muy específica y muy clara en eso que se denominan valores.
principios de las tradiciones. O sea, no es solamente la expresión cultural, sino qué viene detrás de toda esa expresión cultural. Cuando usted escucha a esos cantadores y contadores del Pacífico, cuando usted escucha esas coplas y narraciones de nuestros llanos orientales, cuando usted escucha el moño pa' él y moño pa' ella en nuestra guabina santanderiana, que tanto nos gusta ese sentido picaresco, cuando usted escucha esa música carranguera, que es un arte, por Dios, del maestro Velosa en nuestro Boyacá, entonces uno dice, bueno, aquí hay algo de tradición y de fondo. Entonces yo considero que es volver a contarles, que nos sientan motivados, que sientan ustedes que eso es nuestro, para que podamos darle un nuevo valor, una nueva estructura y un nuevo significado. Entonces, si nosotros decimos que en ustedes los jóvenes eso se perdió, ¿cómo será en sus hijos? O sea, usted no puede enseñarle a su hijo lo que usted no sabe, lo que usted no siente. Esa expresión de nuestro padre San Agustín de que nadie ama lo que no conoce y nadie extraña lo que nunca ha querido. Entonces, aquí nos puede pasar lo mismo. ¿Usted qué va a extrañar si es que eso nunca lo conoció? ¿Usted qué va a amar lo desconocido? Entonces, sería un volver otra vez y hacer como un pequeño llamado de atención o gran llamado de atención a estas estructuras socioeducativas, sin importar el nivel donde estemos. Pues tampoco digo yo de implementar una clase sobre folclore y cultura, que no quedaría mal, pero bueno, tampoco eso. Pero sí interesarnos, ¿sí? Por vivenciar eso que hemos denominado cultura.